Bueno, ¿qué tal, hermanos? Buenos días. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes en este primer devocional de 4 que habrá en las conferencias. Y el tema es crucial para entender una relación correcta con nuestro Dios. Y es principalmente el temor a Dios. Como cristianos, muchas veces hemos escuchado y leído que debemos temer a Dios. Pero ¿qué es lo que esto significa realmente? Si deseamos tener una comunión correcta con nuestro Dios, debemos de entender lo que es tener temor hacia Él. No me refiero a un miedo, pero sí me refiero a una reverencia total hacia nuestro gran Dios. Grandes teólogos y hombres de Dios se han encontrado de frente con este tema. No podemos escapar de él. Pues si deseamos comprender a nuestro Señor y adorarle correctamente, no podemos evitar esto tan crucial. Martín Lutero, el padre de la Reforma y uno de los grandes teólogos, cuando se encontró con esto, hizo una distinción que dividió en dos con respecto al temor de Dios, llamando a uno de ellos el temor servil y otro un temor filial. Comencemos por el primero, el temor servil. Y me gustaría citar a Lutero, quien dijo lo siguiente de manera muy cierta. Si realmente tenemos una sana adoración por Dios, deberíamos tener la certeza también de que Dios puede ser aterrador. Y esto es totalmente cierto. Normalmente tenemos una idea equivocada de qué sería presentarnos delante de Dios. Creemos que podríamos presentarnos delante de Él bailando y cantando como si nada pasara. Y me gustaría hacerte a ti esta pregunta esta mañana. ¿Cómo reaccionarías si de repente estuvieras cara a cara con el Dios Santo, el Dios creador de todo el universo, el Dios todopoderoso, justo, perfecto? Contrario a lo que muchos cristianos piensan, que sería un encuentro amistoso y pasivo, la Biblia nos muestra otra cosa muy distinta, pues ninguno de nosotros estaría brincando de alegría al tener un encuentro así con el Dios Santo, todopoderoso. La Escritura es contundente. Ningún hombre, por más sabio o teólogo que sea, puede resistir ante la santidad de Dios. El temor servil, como lo estableció Martín Lutero, es un tipo de temor por el peligro claro y presente que representa otra persona. Y si la Biblia clara y contundentemente remarca nuestra pecaminosidad, aún como creyentes, entonces estamos en serios aprietos delante de un Dios santo. Servil se refiere a una postura de servidumbre hacia un propietario superior al cual somos incapaces de igualar. Y esta es una realidad que muchas veces olvidamos. No somos iguales delante de Dios. No estás hablando con tu primo, no estás hablando con alguien que no sea el Dios todopoderoso. No eres igual a Él y jamás vamos a ser iguales a Él. El gran Abraham, el padre de la fe, confesó que tan solo era polvo y ceniza delante de Dios. Génesis 18:27. El justo Job, como nadie en la tierra, solo pudo sentir quebrantamiento y aborrecimiento hacia sí mismo ante la grandeza de Dios. El profeta Esdras sintió gran vergüenza mientras se presentó ante el Señor en Esdras 9. Las rodillas de Habacuc comenzaron a temblar ante la visión del poder y la majestad de Dios, Habacuc 3:16. ¿Y aún sigues creyendo que tú no tendrías esta misma actitud delante de Dios? ¿Cuántas veces te has presentado delante de Dios de manera irreverente? Estos hombres que muchas veces admiramos no podían estar delante de Dios sin temblar de temor, de miedo. Y esa era una actitud correcta delante de Dios. Para ejemplificar un poco mejor esto, me gustaría tomar como ejemplo al profeta Isaías y su encuentro que tuvo con Dios. En Isaías 6:1, el profeta describe cómo vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, mientras los serafines se admiraban de la majestad de Dios. La Biblia no nos dice que Isaías saltó de alegría al ver esto, ni mucho menos que se puso a danzar o celebrar. El mismo profeta nos describe que lo único que pudo hacer al ver esto fue exclamar: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías 6, versículo 5. ¿Por qué Isaías, a quien muchos hemos citado, que no sabemos tantos versículos en su libro, por qué Isaías dijo esto de sí mismo? ¿Tenía baja la autoestima acaso, como en la actualidad muchos se refieren? ¿No pensaba positivamente? No creo que Dios me vaya a fulminar bajo su santidad. Él tenía la mejor boca de la tierra, ¿no es así? Después de todo era el profeta de Dios. El líder espiritual más importante de la nación, era la conexión entre Dios y el pueblo.
¿Qué podía salir mal entonces? La respuesta es muy clara. Isaías mismo la da. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esa fue la razón por la que Isaías solamente pudo exclamar: ay de mí, que soy muerto. Isaías había visto una aparición de Dios en su santidad y fue destrozado absolutamente a lo más profundo de su ser por un sentido de su propia pecaminosidad en contraste a la santidad de Dios. Se supo indigno delante de Dios. Aunque la santidad de Dios no está a nuestra vista, esta lo cubre absolutamente todo. Por esta simple razón nos debería llevar a tener un temor servil todo el tiempo, a diario estamos en presencia de Dios. Dios es omnipresente. Y esto nos lleva a la segunda parte. Si esta es nuestra condición delante de Dios, delante de un Dios santo y justo, ¿qué podemos hacer al respecto? Martín Lutero, por esa razón, lo dividió en dos y continuó con un temor filial. No podemos separar el temor servil del temor filial. En Proverbios 1:7, la palabra temor no nos habla de miedo o de espanto. Es una palabra hebrea, yirá, que se traduce como reverencia o estar maravillado. La idea que Salomón quiere dar es que el principio para ser sabio es la admiración y reverencia de quién es Dios. En la actualidad, la gente busca ser sabio, la gente busca la filosofía, busca encontrar grandes respuestas. La única respuesta es esta. Estamos delante de un Dios santo y la única razón que tenemos para estar delante de Él es poder admirarnos de su grandeza. El temor filial, que viene del concepto latino del cual obtenemos la idea de familia, a esto se refiere. Lutero estaba pensando en un niño que tiene un gran respeto y amor por su padre y que realmente desea y quiere complacerlo en todo. Tiene temor o ansiedad de ofender a quien ama, no por miedo o una tortura o incluso un castigo, sino más bien porque tiene miedo de disgustar a aquel que es asombroso e inigualable. Y si nosotros decimos amar a Dios, entonces debemos temerle de esta manera, como lo dijo Lutero, no por miedo, no porque me va a castigar en el infierno, sino porque Dios es digno de toda adoración. Dios es digno de ser admirado, de ser maravillado en todo su esplendor. Cuando analizamos en el temor servil, Dios es santo, justo, soberano y todopoderoso, pero al conocerlo íntimamente vemos la totalidad de su grandeza. Esto es su amor incomprensible por nosotros, sus criaturas pecaminosas, su misericordia, su paciencia a pesar de nuestras innumerables fallas, su humildad y disposición hacia nosotros, sus hijos. Esto nos lleva a verlo como separado en una categoría en la que solo Él puede estar, nadie más, y tratarlo como el que tiene el más alto valor, es darle reverencia a aquel que es el único que se la merece. Este es un temor que nace del respeto de mayor magnitud y por amor. El doctor R.C. Sproul declaró lo siguiente: si Dios no fuera tan santo y nosotros tan pecadores, tal vez podríamos llevarnos bien. Tal vez no tendríamos miedo de estar delante de Él, tal vez sí podríamos estar delante de Él y ponernos a bailar y hacer lo que se nos dé la gana, pero la noticia y la realidad es que Dios es santo. Dios es santo. Mereciendo muerte a causa de su santidad y justicia, nos da vida a causa de su amor y misericordia. Esto es algo que de verdad debe llevarnos a analizar. Cuando entendemos esta verdad, nos lleva a un temor saludable hacia Dios. La misma palabra que encontramos en Proverbios 1:7 tiene el mismo significado que en Hebreos 12:28, admiración y maravilla. Hebreos 12:28 dice lo siguiente: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. No podemos separar a Dios, debemos conocer todo de Él, no podemos escoger qué atributos queremos de Él y qué otros no nos gustan o nos incomodan, porque somos egoístas. Temerle con vergüenza y miedo a causa de su santidad, pero también temerle en admiración y maravilla a causa de su totalidad, de su aseidad, de su misericordia, de su amor. No podemos separar el amor y la santidad. Dios no está dividido, Dios es uno. Esto solo nos llevará a una sola cosa. El temor hacia Dios se refleja en la completa y amorosa obediencia hacia sus mandamientos, con gran gozo hacia nuestros hermanos en la iglesia, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos y nuestra esposa. Si deseamos ser verdaderos hombres y mujeres que adoran a Dios, que temen a Dios, entonces apuntamos a Cristo, quien vivió de esta manera.
Buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar de regreso ya para este segundo bloque de las conferencias, una comunión verdadera. Si gustan, por favor, desde sus lugares y desde donde nos estén viendo, vamos a inclinar nuestros rostros para ir al trono de gracia delante de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por este día, tu misericordia inmerecida que tienes hoy con nosotros, Señor. Hoy tú por la mañana permitiste que cada uno de nosotros abriera sus ojos. Enséñanos a vivir una vida que te agrade, a tener una comunión verdadera contigo, a exaltarte no como nosotros creemos que es, sino como tú demandas que sea, a través de tu palabra. Ahí es donde tú te has revelado. Ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el primer devocional entendimos qué es el temor de Dios, un tema muy recurrente en el cristianismo y una frase que hemos escuchado muchísimo, principalmente en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová y establecimos qué es el temor hacia Dios. Ahora, si bien ya entendimos qué es el temor hacia Dios, ¿cómo obtenemos este temor? ¿Cómo podemos llegar a este conocimiento de nuestro Señor? Tozer, un gran autor, definió la vida cristiana de la siguiente manera: la vida cristiana no es automática, sino una vida de disciplina, de negación a uno mismo y sacrificio. Si gustan desde sus lugares acompañarme en sus Biblias a Isaías 6, versículos 1 al 8. Isaías 6, versículos 1 al 8. Como lo vimos en el bloque anterior, Isaías entendió perfectamente cuál era su posición delante de un Dios santo, entendió cuál era su lugar por completo. Isaías perfectamente comprendió lo que implicaba temer al Dios Todopoderoso, tanto de manera filial, pues era su escogido, amado y perdonado, y de manera servil, pues era su profeta elegido para la nación de Israel. Analizando el ejemplo que tomamos en la persona del profeta Isaías, y al darse cuenta de la santidad de Dios, leemos lo siguiente, Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo obtenemos el temor de Dios? Isaías, al darse cuenta de la santidad de Dios y la vileza de su propia naturaleza y juicio que merecía, también comprendió el gran valor que Dios le otorgó mediante el perdón de su pecado. Versículo 7. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, lo cual lo llevó a una sola cosa: entrega total a su Dios, al estar maravillado de su majestad. Versículo 8. Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Después de ver un poco de su santidad, solo pudo exclamar: soy muerto. Versículo 5, como lo vimos. Pero al ver la belleza de su misericordia, solo pudo decir: heme aquí, envíame a mí. Versículo 8. Esto es lo que todo hombre debería exclamar si verdaderamente tiene un temor saludable por Dios y si verdaderamente tiene una relación correcta con Él. Debería ser lo que cada uno de nosotros exclama día a día: heme aquí, envíame a mí, porque veo tu santidad, veo quién eres, veo mi vileza y que aún así en tu misericordia me quieres usar. Si gustan acompañarme a Hebreos 12:28, lo leímos también en el bloque pasado. Toda nuestra vida se traduce y resume en este versículo, Hebreos 12:28.
Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Sabemos ya que muchos hombres a lo largo de la infalible palabra de Dios y de la historia humana vivieron temiendo a Dios. Pero ¿qué significó esto para sus vidas? ¿A dónde los llevó a vivir una vida temiendo a Dios? La respuesta es sencilla: obediencia y búsqueda continua por su Dios. Después de su encuentro con Dios, Isaías quedó sediento por saber más de Él. No quedó conforme con esa probada que había recibido, deseaba saber más y más de esa santidad que lo había llevado a ver su inmundicia, pero también esa misericordia que lo había perdonado. No cabe duda que el profeta quería llevar su vida a una obediencia y devoción mayor. ¿Nosotros anhelamos eso? ¿Tú anhelas eso? Esperamos que sí. ¿Anhelas tener ese encuentro diario con tu Señor? ¿O es que Él ha quedado relegado a un segundo término? ¿Es que acaso olvidaste que delante de Él solamente podrías clamar por tu propia muerte? ¿Solamente podrías clamar porque todas las montañas se vinieran encima de ti para ocultarte de aquel que rige a las naciones con una vara de hierro? Esta es una verdad que debes recordarte día a día. ¿Olvidaste acaso lo indigno que eres? ¿Que no mereces vivir? ¿Que no mereces despertar por las mañanas y sin embargo el Señor en su misericordia permite que lo hagas? ¿Olvidaste la manera en la que debes vivir? Isaías no lo olvidó. Isaías se recordaba continuamente quién era Él, quién era Dios. La presencia de Dios lo cubre absolutamente todo. Y si realmente tienes una relación con Él, entonces debes recordar a diario tu posición delante del Dios Santo. Eres su sirviente. Nada más que eso. Si no crees que esta verdad es una realidad en ti, examina tu vida, examina tu andar y arrepiéntete si vives para ti y no para Él. Dada nuestra naturaleza caída, es fácil que olvidemos esta realidad, y eso es cierto. Pero espero que su palabra quede bien clavada en nuestro corazón y nos lleve a una correcta adoración con Dios. Proverbios 2:1-6 nos lleva a entender que nuestro esfuerzo sí importa si deseamos obtener el temor de Dios más profundo. Nuevamente repito, como lo dije al principio en las palabras de Tozer, la vida cristiana no es automática. De las 24 veces que esta frase, temor de Jehová, aparece en el Antiguo Testamento, 14 están en el libro de Proverbios. La repetición de esta verdad a través de todo este libro nos hace ver que esta es una verdad fundamental en las Escrituras. Además, debemos considerar que el temor a Jehová es la base para la vida sabia que nos describe y se nos anima a vivir en todo este libro. Dios quiera que podamos reconocer la necesidad urgente que tenemos de cultivar en nuestros corazones este temor reverente, santo y sumiso hacia Dios. Si lo que buscamos realmente es vivir sabiamente y vivir para Él, pues se supone que somos cristianos. ¿O acaso no lo somos? Quiero explicar de una mejor manera esto. Un deportista puede haber nacido con un cuerpo fuerte, con una genética especial, un músico con un tono perfecto o un pintor con un talento especial para la perspectiva. Pero nadie, ninguno de nosotros puede jactarse de tener un talento espiritual natural. En realidad, todos vinimos al mundo en la misma situación de carencia en cuanto al espiritual. Ninguno de nosotros busca a Dios naturalmente. Pablo lo deja claro en su carta a los Romanos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aún uno. El temor a Dios no se produce del corazón humano, es un don que éste concede para que podamos acercarnos a Él con reverencia y sumisión. Número 2. A diferencia del temor humano, el temor de Dios nos hace correr hacia Él y no huir de Él. Número 3. El temor de Dios nos guía hacia la obediencia, la cual nos lleva a vivir una vida de sabiduría. Por ende, toda nuestra energía debe estar dirigida a Dios, y así lo muestra este pasaje muy conocido. Proverbios 2, versículos 1-6. Hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, una condicionante, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.
porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Inclusive podríamos dividir estos versículos en dos partes. Versículos 1 al 4, nuestra búsqueda incesante por Dios, ese esfuerzo que sí debemos de hacer en una vida de negación a uno mismo. Y versículos 5 al 6, la disposición de Dios de revelarse a nosotros. No merecemos que Él se revele a nosotros y sin embargo Él está dispuesto a hacerlo. ¿Ves la conexión entre la obediencia y la sabiduría? Que no puede estar separado entre la disciplina y la búsqueda por Dios. Esto se traduce en temor a Dios. Uno de los grandes reformadores del siglo XVII, Martín Lutero, definió el temor a Dios como simplemente servirle interiormente con el corazón y exteriormente con nuestras acciones. Esto se traduce en honrarlo y reverenciarlo. Hay 8 verbos en los versículos 1 al 4 que indican una acción por parte de nosotros, por parte del individuo. Recibiereis, en el original hebreo es lakach, que se traduce como adoptar. Guardares, en el original hebreo tzafán, que se traduce como proteger. Haciendo, en el original hebreo es asá, que se traduce como actuar. Inclinares, en el original hebreo natá, que se traduce como adherirse. Clamares, en el original hebreo es kará, que se traduce como buscar desesperadamente. Dieres, en el original hebreo es natán, que se traduce como ceder. Buscares, pakash, que se traduce como esforzarse deseosamente. Escudriñares, kafás, que se traduce como investigar. Hay una acción por parte de nosotros en todo momento para tener temor de Dios. No es automático ni mágico. Son 8 acciones que nos indican un esfuerzo incluso fatigoso en la búsqueda del temor profundo e íntimo de Dios. Después de esto, en el versículo 5 hay una palabra muy importante, la cual es entonces, y esto es una condicionante. Después de estas 8 acciones de tu parte, entenderás y hallarás la profundidad del temor de Dios. Solo sometiendo nuestra vida totalmente a Él y buscándole con devoción y pasión en su palabra, es que nos hallaremos en un temor saludable hacia Él. El secreto para una vida de sabiduría está en vivir una vida de obediencia a la voluntad revelada por Dios en su palabra, no en tus sueños, en tu imaginación, en cómo tú creas, en su palabra. Ahí es donde Él se ha revelado. El corazón que realmente ha sido impactado por la santidad de Dios desea vivir temiéndole, desea ahondar aún más en ese temor filial y servil, y eso solo se logrará, y eso solo se resulta cuando le conoces a través de su palabra. No hacemos esto por legalismo y ganarnos méritos para con Dios. Hacemos esto porque el temor filial nos lleva a querer agradarle amorosamente y el temor servil a obedecerle diligentemente. Esta disciplina no es una exageración. Como hombres, futuros líderes de nuestro hogar, mujeres, futuras esposas, debemos de tomar bien en serio esta relación con Dios, justo como lo hizo Isaías. Podemos poner de ejemplo al apóstol Pablo, quien ejemplificó cómo obtener el temor de Dios y llevarlo a profundidades increíbles. Así se lo hizo saber al joven pastor Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículos 7 y 8. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La idea que Pablo le está tratando de transmitir a Timoteo es: ejercítate con un propósito de santidad. Ejercítate, esfuérzate fatigosamente, hasta el cansancio, por permanecer en santidad, por permanecer obedeciendo a Dios. La disciplina y esta búsqueda incesante que nos señala Proverbios 2, 1 al 6 es el sendero que conduce a la vida piadosa. La búsqueda devota por Dios hará una enorme diferencia en esta vida. Traerá grandes y hermosas repercusiones en las personas que nos rodean. Tu esposa si eres casado, tus hijos si los tienes, tus padres, tus hermanos en la iglesia, tu familia, tus amigos. Para finalizar, Charles Spurgeon, uno de los más grandes predicadores, dijo lo siguiente: plasmó bien cómo obtener el temor de Dios. Y cito: el temor del Señor es el comienzo y el fundamento de toda verdadera religión. Sin un solemne temor y reverencia de Dios, no hay un asidero para las virtudes más resplandecientes. Aquel hombre cuya alma no adora, no vivirá nunca en santidad. Feliz es quien siente un temor celoso de hacer el mal. El santo temor se fija no únicamente antes de saltar, sino incluso antes de moverse. Tiene un temor de errar.
cristiano. Temor de descuidar su deber, temor de cometer pecado, temor de desobedecer a Dios. Teme a las malas compañías, la conversación liviana y las tendencias cuestionables. Esto no hace desdichado al hombre, sino que le trae felicidad. El centinela vigilante es más feliz que el soldado que se duerme en su puesto. Quien anticipa el mal y huye de él, es más feliz que quien sigue adelante descuidadamente y es destruido. El temor de Dios es una gracia tranquila que conduce a un hombre a lo largo de una calzada selecta, de la cual está escrito: no habrá allí león, ni fiera subirá por él. Temer la simple apariencia del mal es un principio purificador que capacita al hombre, por medio del poder del Espíritu Santo, a mantener sus vestiduras inmaculadas de cualquier mancha del mundo. En ambos sentidos, el que siempre teme es hecho feliz. Salomón probó toda la mundanalidad y solamente encontró vanidad, no felicidad. No repitamos su experimento, sino que ajustémonos al veredicto de Salomón. El fin de todo discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Buenos días, hermanos. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Qué precioso canto, gracias Cristo. Específicamente me encanta cuando dice: tu sangre mi maldad lavó, fue satisfecha la ira de Dios, tu enemigo fui, pero por causa tuya puedo estar delante de ti. Como bien lo mencionaba Emiliano, en los dos devocionales de ayer entendimos qué es el temor de Dios, algo tan recurrente entre los cristianos, entre nuestros hermanos. Después, cómo obtenemos el temor de Dios, y ahora las consecuencias de no temer a Dios. Si gustan acompañarme en sus Biblias desde sus casas, los que me están viendo por internet y los que están aquí, Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Y es un versículo muy conocido. Un hombre que no teme a Dios siempre será objeto de rebeldía y pobreza espiritual. Durante 2 sesiones hemos sido confrontados y llevados a tener un concepto real de Dios y lo que implica conocerle. El objetivo del libro de Proverbios siempre ha sido llevar al creyente a vivir una vida sabia, y esto solo implica una sola cosa: el temor de Dios. Incluso podríamos resumir todo el libro de Proverbios en este versículo, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como lo mencionaba el día de ayer, de las 24 veces que esta frase temor de Jehová aparece en el Antiguo Testamento, 14 están en el libro de Proverbios. La repetición de esta verdad a través de este libro nos hace ver que esta es una verdad fundamental. Nos hace ver que esta es una verdad fundamental en la Biblia. Además, debemos considerar que el temor de Jehová es la base para la vida sabia que se nos describe y se nos anima a vivir en todo este libro. Sabemos que si verdaderamente tenemos una sana adoración por Dios, eso nos lleva a la obediencia. No podemos separar una de la otra, como lo hemos establecido. Trato de recordar siempre esto a mi mente y te invito a que tú también lo recuerdes. Soy esclavo del Dios eterno, vivo solo para obedecer y complacer a aquel que es digno de toda mi adoración y del cual yo no soy digno de recibir nada, y sin embargo lo he recibido todo. Pero ahora me gustaría hablar de algo crucial. ¿Qué pasa con el hombre que no teme a Dios? ¿Qué pasa con el hombre que inclusive sabe esta verdad tan importante, la ha escuchado y aún así decide ignorar? Cuando esta pregunta viene a nuestra mente, si es que alguna vez nos la hemos hecho, seguramente reflejamos eso hacia los demás. Incluso pensamos en pasajes bíblicos de hombres que no temieron a Dios y las terribles consecuencias que sufrieron. Pero ¿alguna vez pensaste qué pasa cuando yo no he temido a Dios? ¿Cómo he afectado a las personas cerca de mí a causa de mi soberbia y mi pobreza espiritual por no temer a Dios? Si entiendo que Proverbios 1:7 me dice que el principio para ser sabio es temer a Dios y yo no lo he hecho, entonces soy un insensato. ¿Cómo he dañado el cuerpo de Cristo cuando no temo a Dios? ¿Cómo he dañado a la iglesia? Porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, su iglesia, y debemos de ser útiles. Pero ¿qué pasa cuando no soy
útil para Dios, por no temerle. En verdad deseo que al menos una vez nos hayamos hecho estas preguntas, y si ese no ha sido el caso, hoy es el día para hacer una evaluación de nuestro cristianismo y arrepentirnos si es que no hemos tenido un temor saludable hacia nuestro Dios. Hebreos 3:15 dice lo siguiente: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quiero tomar como ejemplo a un hombre que todos conocemos, un hombre que tuvo un inicio brillante, pero tristemente una caída terrible. Alguien a quien admiramos mucho, alguien a quien citamos muchas veces porque venció a un gigante, alguien que inclusive la Biblia nos describe con un corazón conforme al de Jehová, pero alguien que tuvo una caída como ninguno de nosotros espero que tengamos. El rey David, un personaje conocidísimo en la Biblia. Y me gustaría titular esta sección Un rey caído. Pero vamos a dividir esto por puntos. David efectivamente tuvo un buen inicio, tuvo un muy buen inicio. Indudablemente, cuando hablamos acerca del temor de Dios, el rey David debería de ser un hombre que viniera a nuestra mente de inmediato. En 1 Samuel 16 encontramos el relato de David, el joven pastor que la misma palabra de Dios reconoce como un varón conforme al corazón de Jehová desde su juventud. Ya quisiéramos alguno de nosotros que nos describieran de esa manera. Desde su niñez había sido un amante apasionado de Dios y poseía una enorme integridad. En 1 Samuel 16:7, Dios mismo dijo a Samuel acerca de David: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No fue un hombre que dijo esto acerca de él, fue Dios mismo, hablando y dando testimonio de quién era David. Wow. Después de todo, el concepto hebreo de corazón incluye las emociones, la voluntad, el intelecto, los deseos. Esto quiere decir que a Dios le agradó lo que vio en David. Imagínate que Dios se agrade de lo que ve en ti. Esto es algo impresionante. Dios vio en David temor hacia él, hacia sus mandamientos, hacia quién era Dios. Su corazón era valeroso, como quedó evidenciado al enfrentarse a Goliat, mostrando ese temor servil que ayer explicábamos. David tenía una perfecta personalidad, tenía una desbordante alegría, tenía entusiasmo y confianza y rebosaba de una carisma irresistible. Y como si esto no fuera suficiente, aparte era guapo. La Biblia nos describe que tenía un buen atractivo. Mostró su temor filial al estar maravillado de Dios, como lo expresó en muchos de sus salmos que hoy, por gracia de Dios, siguen tocando el corazón del hombre. Era el poeta, el dulce salmista de Israel, tan en comunicación con Dios, permaneciendo en santidad y obediencia. No solo eso, posteriormente, cuando David fue nombrado rey, bajo su liderazgo, todo Israel estaba unido. David difícilmente parecía ser un candidato para el fracaso. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? ¿Acaso Dios se equivocó al elegirlo? ¿Dios cometió un error? El rey era vulnerable, ya que había debilidades definitivas en su conducta que lo dejaron a la merced del fracaso. Tristemente, David, al dejar de temer a Dios, fue entregado a esas debilidades que él poseía. ¿Qué fue lo que sucedió con el hombre que en su inicio fue reconocido como varón conforme al corazón de Dios? Fueron varios puntos. El primero de ellos es el siguiente: su insensibilización. Su insensibilización. En 2 Samuel 5, que recoge por primera vez la toma del poder por parte de David en Jerusalén, se menciona que David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, en el versículo 13. Probablemente pudiéramos pensar que esto no representaba ningún problema, pues culturalmente no estaba mal, visto que grandes autoridades tomaran mujeres para ser tratados con otras naciones. Esto era una costumbre. No estaba mal delante de los ojos del hombre, pero delante de los ojos de Dios, esto estaba prohibido. Deuteronomio 17, 14 al 17, estableció normas para los reyes hebreos y únicamente les ordenaba abstenerse de 3 cosas. David sabía estas 3 normas. Número 1, tener para sí o amontonar para sí muchos caballos. ¿Por qué razón muchos caballos? ¿Qué tiene que ver esto? Esto reflejaba poder militar, lo cual podía hacer que David se ensoberbeciera, se olvidara que él dependía de Dios, se olvidara que sus campañas militares tenían éxito porque él dependía de Dios y comenzara a depender de sí mismo. Número 2, tomar para sí muchas mujeres. Es curioso
que en estas tres reglas, por así decirlo, o órdenes que Dios dio para aquel que iba a ser rey, la número 2, tomar para sí muchas mujeres, era la única que contenía una advertencia de las tres que dio. En el versículo dice que no tomará para sí muchas mujeres para que no se desvíe su corazón. La número 3 fue acumular mucha plata y oro, precisamente para que no amara más las riquezas que a Dios. Cristo mismo lo dice, no puedes servir a un amo y al otro y pretender quedar bien con los dos, vas a terminar quedando mal con alguno de los dos. El rey no debía apoyarse en su fuerza militar, en sus alianzas políticas o riquezas para su posición y autoridad, sino que en todo momento tenía que mirar a Dios. Mucho menos tomar para sí muchas mujeres, puesto que su corazón se desviaría. David tristemente quebrantó las últimas dos. Fracasó totalmente por hacerse deliberadamente de un numeroso harén. En este punto es importante entender que en el corazón de David se había enraizado una progresiva insensibilización al pecado, con el consiguiente descenso de santidad. Este es el error que a veces cometemos. Creemos que cometer un pecado no es tan malo. ¿Qué pasa si miento tantito? No creo que sea tan perverso lo que yo haga. No creo que esto me vaya a llevar a más. El pecado, por más mínimo que creas que sea, lo único que va a engendrar va a ser más pecado. Del pecado nunca vas a poder esperar nada bueno. Quizá un placer momentáneo, quizá un beneficio momentáneo, pero posteriormente va a traer una consecuencia terrible. ¿Ha sucedido esto en nuestra vida, en tu vida? ¿Ha entrado algún pecado a tu corazón que te ha insensibilizado del llamamiento a la santidad que Dios te ha dado? Por supuesto, nosotros no tenemos estas tres reglas porque no somos reyes, pero aún así, nuestro corazón debe estar conforme a la voluntad de Dios, a su palabra. Debemos buscar continuamente la santidad sin permitir que el pecado, lo explicábamos ayer, more en nuestros corazones, sino que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, para poder estar alejados del pecado, pues ya no somos esclavos del pecado. Como lo mencioné, la colección de esposas de David, aunque era legal, culturalmente hablando, y no se consideraba adulterio en la cultura de esa época, era pecado, porque Dios había dado una orden contundente. Los excesos pecaminosos de David lo insensibilizaron al llamamiento santo de Dios en su vida, y todos tenemos ese llamamiento, a la santidad. La aceptación por parte de David de la sensualidad socialmente aceptada lo insensibilizó al llamado de Dios y lo convirtió en presa fácil del pecado de su vida. Es curioso que este mismo pecado fue el que posteriormente hizo caer a David. Lo hizo descender a un punto del que ya no pudo volver. Antes de continuar, quiero aclarar algo. Yo no dudo que David es salvo, que David, el Señor en su misericordia le perdonó, pero la realidad es que el rey David, y voy a llegar a ese punto más adelante, cuando pecó con Betsabé, nunca volvió a ser el mismo. No volvió a ser descrito con esa descripción que tenía al principio, un varón conforme al corazón de Jehová. No volvió a ser el mismo hombre. ¿Cuántas y qué cosas has aceptado que ante los ojos del mundo no son malas, pero que ante los ojos de Dios son abominación? No debemos ir lejos. Pecados pequeños que dejamos crecer en nuestra vida nos pueden alejar de Dios y hacernos caer terriblemente. Es lo legal y la condescendencia, lo culturalmente aceptable, lo que nos llevará a la ruina. ¿Cuántas veces te has quedado mirando la tele a altas horas de la noche, sabiendo que es probable que hallarás pornografía? O no solamente la tele, navegado en tu computadora a altas horas de la noche, donde el ocio y tu mente está siendo bombardeada por tantos anuncios sensuales, anuncios de condones, anuncios donde una mujer muy atractiva sale e inmediatamente tu mente, tu naturaleza pecaminosa en la que todos nos encontramos, comienza a maquinar, comienza a pensar. Platicaba hace unos momentos con Emiliano acerca de un programa de televisión donde es sorprendente que ya en la actualidad, digamos, groserías que se consideran más graves, ya no se contienen. A las 5 de la tarde, que se supone que es horario familiar, tú puedes escuchar vocabulario fuerte en un programa que se supone que es para la familia. A las 3 de la tarde, cuando un niño probablemente esté viendo la tele, ves comerciales que ya
se supone que serían para altas horas de la noche y aún así es fuerte. Aquí me gustaría hacer una pregunta a los hombres. ¿Cuántas veces has tenido con amigos conversaciones en doble sentido? Lo pregunto a los hombres porque es más común, pero no escapa a las mujeres. Como hombre, ¿cuántas veces miras a una mujer aún dentro de la iglesia con lujuria? No está mal, la creación de Dios fue para admirarse. ¿Cuántas veces dices una mentira pequeña a tus padres, a un amigo, a tu familia, para obtener un beneficio? ¿Crees que esto es poco? La realidad es que para Dios esto es asqueroso y abominable. Escuchaba una vez un comentario, no recuerdo ahora mismo el autor, que si nosotros pudiéramos ver el pecado como Dios lo ve, si nosotros consideráramos el pecado como Dios lo considera, créeme que pensaríamos 2 veces antes de cometer cualquier cosa. Todo lo que hagas que no sea la voluntad de Dios y su inseparable obediencia es repulsivo delante de Dios. El hombre cristiano que sucumbe a la insensibilización de la mundanalidad aceptada se está preparando para una caída estrepitosa, como sucedió con el rey. Como segundo punto de la razón de por qué David cayó, aparte de su insensibilización, fue la relajación de David en cuanto a la disciplina. Y esta es una frase que mencioné ayer de Tozer. La vida cristiana no es automática, sino una vida de disciplina, de negación a uno mismo y sacrificio. No es que el día de hoy tú dices, bueno, quiero ser cristiano y mañana amaneces siendo el mayor teólogo de la historia. Mañana amaneces sabiendo los mayores misterios de la Biblia, cosas que nadie imagina. Y te sabes todos los versículos y puedes explicarlos de manera perfecta. No. Es una vida de continua negación para escudriñar las Escrituras, no con el fin solamente de obtener conocimiento, sino de que las Escrituras te dominen y entonces puedas vivir lo que estás aprendiendo. Como cristianos, no podemos relajarnos ni dejar espacio al pecado. Nuestra carne no descansa ni queda saciada del placer del pecado. Al contrario, busca más y más y más y más. Es por eso que cuando pecas una vez, vuelves a pecar y de repente ya no te das cuenta en cuántas mentiras entraste y es difícil salir de ahí. El gran teólogo francés Juan Calvino dijo al respecto: esta perversidad nunca cesa en nosotros, sino que continuamente produce nuevos frutos, las obras de la carne, justo como el horno ardiente que produce llamas y chispas, o el agua que incesantemente brota de un manantial, porque nuestra naturaleza no solamente está destituida de todo bien, sino que es fértil y fructífera de todo tipo de maldad que no puede estarse quieta. Cualquier cosa que esté en el hombre, desde su entendimiento hasta su voluntad, desde su alma hasta su carne, han sido corrompidas. Por esta razón, no podemos descansar. No podemos hacer a un lado nuestra disciplina espiritual. Y como lo establecí ayer, no me refiero a un legalismo donde, en un día me tengo que leer toda la Biblia. No, sino permanecer continuamente en una comunión verdadera con nuestro Dios. Pero este fue el segundo error de David, que lo llevó al desastre. Fue la relajación de los rigores y de la disciplina que siempre había sido parte de su vida activa. Y quiero aclarar que esta no es una tarea exclusiva de los pastores o grandes teólogos, que ellos se encarguen de leer, que ellos se encarguen de orar y me lo transmiten. No. Esta es una tarea para todo creyente, puesto que todos fuimos llamados a ser partícipes de la santidad de Dios, pues escrito está: sed santos porque yo soy santo. David se encontraba en la mitad de su vida, con aproximadamente 50 años de edad. Ya era un hombre maduro. Sus campañas militares habían tenido tanto éxito que inclusive ya no era necesario que él fuera personalmente a combatir. Por tanto, se dio esa labor a su general, Joab, y luego se fue a descansar. Grave error. ¿Por qué? Él estaba desobedeciendo a Dios, porque en 2 Samuel 11:1 es claro dónde tenía que estar David. 2 Samuel 11:1 dice lo siguiente: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. No dice, aconteció el año siguiente, donde los reyes si quieren iban a la guerra. No, donde los reyes salían a la guerra. ¿David qué hizo? No, he tenido mucho éxito, creo que no es necesario que vaya Joab. Soberbia en su corazón.
Creyó quizá que ese éxito se debía a sí mismo. David no tenía que estar en su palacio descansando, él tenía que estar liderando al ejército de Dios que él le había dado. Nosotros estamos descansando, estamos guiando a la familia que Dios nos ha dado. Si bien a lo mejor no todos somos casados, ¿qué estás haciendo con lo que el Señor te ha dado? Es difícil mantener la disciplina interior cuando uno se relaja de esta manera. David se volvió inmediatamente vulnerable. David no sospechaba lo que le esperaba ese mismo día. David solamente pensó, pues no tengo ganas de ir, no creo que pase nada malo, no creo que pase nada terrible. Eso es lo que muchas veces pensamos cuando pecamos. No creo que pase algo tan malo. No creo que sea tan grave que vea esto o aquello, que hable de esta manera o diga esto. David en esos momentos no se levantó pensando, bueno, ya que no fui, pues me voy a levantar con ganas de pecar. No, ese no fue el pensamiento de David. David no sabía lo que iba a ocurrir. Por eso debemos estar alerta todo el tiempo. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar en todo momento sin descansar. Es curioso que muchas veces él es más disciplinado que nosotros, por supuesto en tareas distintas. Por ello, 1 Corintios 10:12 dice lo siguiente: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. David no se levantó ese día diciendo, creo que hoy es un gran día para cometer adulterio. Y en verdad espero que ninguno de nosotros nos levantemos por la mañana pensando en pecar. Dios nos guarde de vivir de esa manera. Justo cuando creemos que no caeremos, es cuando se presenta la tentación. El último punto de la caída de David fue su obsesión. Su obsesión. Segundo de Samuel 11:1-3. Aconteció el año siguiente, en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y salieron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Mientras David, pobre espiritualmente, insensibilizado por su pecado, se paseaba por el palacio, sus ojos vieron la figura de una mujer que se bañaba sin ningún pudor. El rey la miró, y no solamente la miró, continuó mirándola. Después de la primera mirada, David debió de haber dirigido su vista en otra dirección y debió de haberse retirado. Pero tristemente, este ya no era el mismo David. Este ya no era el mismo hombre que odiaba el pecado, ya no era el mismo hombre disciplinado y amante de la ley de Dios, ahora era un ciego que podía tropezar en cualquier momento. Su mirada se convirtió en una mirada fija y pecaminosa. ¿Qué tanto es tantito?, debió pensar. ¿Qué tanto son unos segundos que vea esto? Ahora David solo deseaba a esa mujer, no podía dejar de mirarla lujuriosamente y desearla cada vez más sin importar que su Dios estaba presente. Viendo cada paso que David daba, no le importó el temor filial ni el temor servil. Es como si David en esos momentos se hubiera convertido en un animal que solamente deseaba satisfacer su deseo. Dietrich Bonhoeffer comentó lo siguiente: cuando el pecado toma control de la persona, en ese momento Dios deja de ser real. Satanás no nos llena de odio contra Dios a través de la tentación, sino que a través de la tentación nos hace olvidar a Dios. Nos hace perderlo de vista. Nos hace olvidarnos que Él nos ha libertado del pecado. Nos hace creer que seguimos siendo esclavos de nuestra carne. Todo cristiano que no vive continuamente temiendo a su Señor, disminuye en él la conciencia de quién es Dios, contrista al Espíritu Santo, incluso se olvida de quién es Él mismo, olvida su llamado santo, olvida su fragilidad y las consecuencias terribles que traerá su pecado. En este caso, David es el ejemplo del pecado sexual, pero esto aplica para cualquier tipo de pecado. Todo pecado ofenderá a Dios y causará este efecto en nosotros. Dejamos de mirar a la cruz, a el amado, y solo nos enfocamos en nosotros como animales. Desaparece automáticamente ese sacrificio hecho. No lo valoramos y escupimos a los pies de ese madero. ¿Es que acaso Dios ha desaparecido de nuestra vista? Lo que alguna vez fueron colores brillantes de aquella cruz y de ese Dios, ahora son solo tonos opacos.
su racionalización. Por si fuera poco, David descendió aún más. Incluso uno de sus subalternos trató de disuadirlo como si Dios le estuviera dando otra oportunidad al decirle: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteo. Le estaba diciendo: es una mujer casada. Pero ya no era el mismo David, como lo dije. Era un hombre sujeto a sus pasiones. Una mente controlada por el pecado tiene una racionalización infinita, de infinitas posibilidades en cuanto a lo que puede hacer con el pecado. Comenzamos a hablar con el pecado, tratamos de justificar cada una de nuestras acciones y hasta nos convencemos de que lo que estamos a punto de hacer no es tan malo. O como lo mencionaba ayer, pues yo, si lo hago, después puedo orar, me puedo arrepentir y pues ya Dios me perdona. Incluso ese pensamiento es diabólico. No importa que peque, puedo arrepentirme y es borrón y cuenta nueva. Eso es un pensamiento diabólico. Qué peligroso es esto. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. La degradación de David llegó a tal grado que lo llevó a uno de los fracasos más grandes de toda la historia de la Biblia. Y envió David mensajeros, segundo de Samuel 11, 4 y 5, y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. David no se percató de que estaba yendo cada vez más hacia el fondo de un abismo terrible. Se convirtió en un mentiroso y un asesino. Qué estúpido es creer que podemos salir cuando queremos de nuestro pecado. El pecado solo engendra más pecado. Para tratar de cubrir su pecado, inútilmente, puesto que Dios lo había visto todo y lo sabía todo, David mandó traer delante de él a Urías heteo, esposo de Betsabé, versículo 6. Trató incluso de engañarlo 2 veces para que se acostara con su mujer y así ocultar que él había sido quien embarazó a Betsabé. Incluso la segunda vez David emborrachó a Urías, pero este soldado fue fiel a su rey. Y escucha esto: en este punto de la vida de David, Urías, con todo y estar borracho, era mejor hombre que David. Con todo y que estaba ebrio, permaneció fiel a su rey. David, estando sobrio, no fue capaz de ser fiel a su Dios. A David no le quedó de otra que asesinar a Urías. Aquel hombre que había sido fiel a su rey y fue obediente, fue asesinado despiadadamente, abandonado por sus compañeros, entregando la vida por aquel que lo traicionó, versículos 15 y 16. ¿Cuántas veces hemos traicionado a quien habita confiadamente a nuestro lado con tal de ocultar nuestro pecado? Por último, las consecuencias fueron terribles. Después de todo lo terrible hecho por David, el Señor, en su gran amor y su misericordia, decidió concederle el arrepentimiento y perdonarlo. Tenemos la evidencia bíblica. Pero las consecuencias que vivió aquel hombre, considerado con un corazón como el de Jehová, fueron terribles. David se encargó de romper cada uno de los 10 mandamientos. Fue la violación del 10º mandamiento, codiciar a la mujer de su prójimo, lo que llevó a David a cometer adulterio, violando así el 7º mandamiento. Robarle la mujer a su prójimo, violando por tanto el 8º mandamiento. Cometió asesinato y así violó el 6º mandamiento. Violó el 9º mandamiento, hablando falso testimonio contra su hermano. Todo esto trajo deshonra a sus padres, violando así el 5º mandamiento. De esa manera, David violó los mandamientos que se refieren a amar al prójimo como a uno mismo, los mandamientos del 5 al 10, y al hacerlo deshonró también a Dios, violando en realidad los primeros 4 mandamientos, con una acción que David creyó que no era tan mala. El reinado de David fue en picada a partir de ese momento. Murió aquel bebé que tuvo con Betsabé, su hija Tamar fue violada por su medio hermano Amnón. Amnón fue asesinado por Absalón. Absalón llegó a odiar tanto a su padre por su bajeza moral que encabezó una rebelión contra él con el apoyo de Ahitofel, el ofendido abuelo de Betsabé. El reinado de David perdió la aprobación de Dios. Seguro estoy que si David hubiera vislumbrado un poco cuando vio a Betsabé por primera vez todo lo que iba a venir a causa de su pecado, se hubiera dado la vuelta y hubiera dicho: no, mejor si me voy a la guerra, prefiero que me maten allá. Este es el resultado de vivir una vida sin temor de Dios. ¿Cómo vives actualmente? Ninguno de nosotros nos apartaríamos de la verdad de Dios si pudiéramos ver cada consecuencia de nuestras acciones pecaminosas, por más mínimas que sean. Sin temor de Dios, estamos a merced del pecado. No debemos esperar a que la consecuencia ocurra en nuestra vida. Que esto nos sirva de advertencia y nos lleve a un análisis profundo y ver si verdaderamente estamos temiendo a Dios. Mantengámonos firmes en la fe, revisando a diario nuestra vida a la luz de la Escritura de Dios.
Incluso me atrevo a decir, si no tememos a Dios, ¿verdaderamente hemos sido rescatados por Él? ¿Nos hemos encontrado con Él o todo ha sido algo intelectual? Buenas tardes. Gracias a Dios que estamos aquí ya de vuelta con este último de 4 devocionales para poder entender el temor hacia Dios. El día de ayer, en primera instancia, vuelvo a hacer la anotación, entendimos qué es el temor de Dios. En segundo lugar, cómo obtenemos dicho temor. En tercer lugar, el día de hoy en la mañana, ¿cuáles son las consecuencias de no temer a Dios? Ahora, si bien ya hemos comprendido qué es, cómo se obtiene y las consecuencias, ¿a qué nos lleva tener el temor de Dios? ¿Cuáles son los beneficios de vivir de esta manera? Porque como lo establecíamos en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por ende, aquel que vive una vida en temor reverente hacia nuestro Dios, vive una vida sabia. ¿Y qué significa? ¿Qué beneficios tiene vivir una vida sabia? Me gustaría hacer una gran aclaración en palabras de Leonard Ravenhill, quien dijo lo siguiente: hay una enorme diferencia entre conocer la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra. No basta solamente con conocer la palabra de Dios, tienes que conocer al Dios que habló esa palabra para que entonces puedas vivir de una manera sabia. Si gustan acompañarme desde sus casas y los que estamos aquí presentes en sus Biblias, a Job 42, Job capítulo 42. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Job 42, verso 1 hasta el verso 6. Ahora me gustaría dar un poco de contexto en qué parte nos encontramos de la vida de Job. Nosotros como lectores del libro de Job, si es que en algún punto lo hemos leído, nosotros vemos que en el principio Satanás se acercó con Dios y tuvo una plática con él. Básicamente le dijo: este siervo tuyo solamente te adora, solamente es justo, pero porque ve todo lo que tiene, ve las riquezas, la vida que tiene. Si él no tuviera nada de eso, seguramente no estaría tan agradecido contigo, no viviría una vida de temor, te rechazaría. Y Dios, en su soberanía, permitió a Satanás lastimar a Job, quitarle todos esos privilegios que él tenía. Solamente hubo una regla que Dios le dijo a Satanás: su vida no la vas a tocar. Puedes quitarle todo lo que quieras, pero su vida no. Podemos ver ahí la soberanía de Dios. Satanás no puede actuar fuera de lo que Dios le ha permitido. Y así sucedió con la vida de Job. Desde el capítulo 1 podemos leer todo lo que sobrevino a Job. Perdió su ganado, perdió sus hijos, su esposa de manera muy insensata le dijo: maldice a tu Dios. Sus amigos, lo más sabio que hicieron sus amigos fue permanecer callados durante 3 días. Los problemas comenzaron cuando sus amigos abrieron su boca: seguramente has pecado y por eso te ha sobrevenido todo esto. Seguramente es un castigo que Dios te está dando por algún pecado que tú has cometido. Job sabía que no era así. Aclaré que nosotros como lectores nos es fácil entender por qué las cosas le estaban sucediendo de esta manera a Job. Pero déjame aclararte algo: Job no tenía ni la menor idea de lo que había sucedido en el cielo. Job no tenía ni la más mínima idea de que Satanás había ido delante de Dios y que por esta razón Job estaba padeciendo de esa manera. A lo largo de todo el libro de Job podemos ver todo lo que le sucede a Job. Podemos ver que inclusive en el físico de Job ya había estragos de todo esto que había sobrevenido sobre su vida. Y Job sabía sin entender qué estaba sucediendo. Job llega a un punto en el que naturalmente ya no soporta más. Naturalmente dice: ya llegué a mi límite, trato de permanecer, pero ya no entiendo. Y es impresionante lo que hace Dios con Job. Dios comienza a hablarle a Job, desde un torbellino. Y no crean que Dios llega delante de Job
y le dice, ven Job, déjame te explico, mira, es que Satanás vino delante de mí, pasó y esto y aquello, no. Las palabras de Dios hacia Job son contundentes. ¿Quién es este que obscurece el entendimiento con palabras sin sabiduría? ¿Quién es este tan ignorante? Y no solamente eso, no solamente no lo apapacha como a lo mejor nosotros haríamos. Dios en su perfecta sabiduría le dice, ciñe tus lomos. Te voy a preguntar y tú me contestarás, porque crees que todo lo sabes, porque ahora cuestionas la manera en la que yo actúo. ¿Dónde estabas tú cuando creé el cielo y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando creé cada una de las estrellas? Y no solamente las creé, sé cuántas son, sé cuántas hay, me sé el nombre de cada una de ellas. ¿Dónde estabas tú? Si crees que eres más sabio que yo, porque te quejas de cómo te ha ido, respóndeme, no lo sabes, no lo sabes. A lo largo de todo este libro y en esta sección en específico, vemos cómo Dios confronta a Job con preguntas que ninguno de nosotros podemos responder. Al final de la confrontación de Dios hacia Job, Job entiende cuál era el propósito de esto. Lo que nos lleva a nuestro texto, Job 42, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Después de toda la confrontación que Dios hace a Job, Job responde. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y repite la pregunta que Dios le había hecho, versículo 3. ¿Quién es este? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo Job era el que escondía, el que actuaba de esta manera. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Yo no sé nada. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y este es un versículo muy mal interpretado, si bien no se explica en su totalidad, porque muchos lo explican, como lo mencionaba Poncho, de manera romántica, de manera muy novelesca. Mas ahora mis ojos te ven, ahora puedo ver quién eres. Pero ¿qué fue lo que dijo Job de esto? Como ahora mis ojos te ven. Y como no solamente ya te escucho de gente que me platicaba de ti, ahora yo te escucho personalmente. Lee el versículo 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me aborrezco porque cuando por fin te he conocido y he entendido quién eres tú, solamente puedo ver la diferencia. Ni siquiera hay un punto de comparación entre tú y yo. Siempre cuando he explicado este texto me gusta decir que el libro de Job pudo haber terminado aquí, sin necesidad de que Dios restaurara la prosperidad de Job. Y el libro aún así sería perfecto. Porque el objetivo de Dios en la vida de Job no era restaurarlo, no era devolverle su ganado, no era hacer que viviera muchos años y muriera en paz. El objetivo de Dios en la vida de Job era que le conociera. Punto final. Y lo logró. Hasta este punto, las cenizas que menciona Job cuando dice me arrepiento en polvo y ceniza, las cenizas sobre las que aquel quebrantado hombre se sentaba no habían cambiado. Pero el corazón del siervo sufriente de Dios sí cambió. Porque Job entendió cómo vivir de una manera sabia, enfrentando las cosas que nos suceden a diario, entendiendo que Dios tiene un plan y un propósito perfecto en todo. Esto es lo que ejemplifica Salomón en su libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. No había nadie más experto o calificado para escribir estas palabras. Salomón había experimentado absolutamente todo. En el capítulo 2 de Eclesiastés, Salomón dice que él había tenido riquezas como nadie, había tenido 700 esposas, 300 concubinas, seguramente todas muy hermosas. Salomón dice que nada de lo que vieron sus ojos se lo negó, sino que probó absolutamente todo. Todo lo que tú has deseado, tal vez eran distintas las épocas, pero todo lo que tú has deseado, Salomón lo tuvo.
y lo único que encontró fue insatisfacción. A lo mejor deseas un coche, que no es malo, pero a lo mejor deseas riquezas. Bueno, déjame decirte que aunque las tuvieras, seguirías igual de insatisfecho. Porque Salomón, en lo único en lo que encontró satisfacción para vivir una vida completa y sabia, fue en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Salomón, de la misma manera, en Proverbios 8:35 escribió lo siguiente: porque el que me halle, refiriéndose a Jehová, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que me halle, el que no cuestione nada de lo que yo hago, el que entienda cuál es el propósito de las cosas que yo permito, hallará la vida, me alcanzará a mí. Tú a lo mejor podrías preguntarte: oye, no inventes, todo lo que Dios permitió en la vida de Job solamente para que le conociera. No hay tesoro más grande, no hay nada más arriba de eso, no hay nada más allá que tú pudieras desear que conocer a Dios. Ruego que el Señor realmente nos permita conocerle de esta manera y nos haga entender que el fin de todo discurso oído aquí en las conferencias, cuando tú estás en tu iglesia escuchando a tu pastor predicando, el fin de todo discurso oído, el objetivo es: teme a Dios, guarda, obedece, atesora sus mandamientos. Este es el fin de todo discurso oído, porque este es el todo del hombre. Esto es para lo que fuimos creados, esto es para lo que Job fue creado, para lo que tú fuiste creado. Y de esta manera, al hallar ese temor hacia Dios, vas a aprender cómo vivir una vida que a Dios le agrada. Realmente el deseo de mi corazón es que a lo largo de estas 4 sesiones, estos 4 devocionales, el Señor haya hablado a nosotros, nos haya confrontado y podamos entender que Dios es el todo del hombre. Muchas gracias.